Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7 y 11 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Hoy nos encontramos un día más para reflexionar sobre las lecturas de la Sagrada Escritura que nos hablan de la llamada a la unidad en Cristo y la importancia de la misericordia en nuestras vidas. En la primera lectura, el apóstol Pablo comienza exhortándonos a vivir de manera digna de la vocación a la cual hemos sido llamados. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra conducta y nuestro carácter deben reflejar la gracia y la verdad del Evangelio de Jesucristo. Como cristianos, somos llamados a una vida de santidad y amor, a seguir el ejemplo de nuestro Señor. Vivir de manera digna nuestra vocación implica humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia. Estas virtudes son fundamentales en la vida de un cristiano y reflejan el amor de Cristo hacia nosotros. Al vivir así, contribuimos a la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pablo enfatiza la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es un tema recurrente en las Escrituras, y aquí se nos recuerda que como cuerpo de creyentes estamos unidos por el Espíritu Santo. Esta unidad no se basa en nuestros méritos, sino en nuestra relación con Dios a través de Cristo. La unidad es esencial para el testimonio cristiano en el mundo. Cuando los cristianos están en desacuerdo o divididos, el mundo no ve el amor y la paz que Jesús nos enseñó. Por lo tanto, debemos esforzarnos por mantener la unidad en el Espíritu, siendo pacientes y tolerantes entre nosotros. Pablo nos dice que Cristo ascendió a los cielos y otorgó dones a los hombres. Algunos de estos dones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos dones no son para el beneficio personal, sino
para edificar y equipar a la Iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel importante que desempeñar. Algunos son llamados a enseñar, otros a predicar, otros a pastorear y cuidar a la congregación. Cada don y ministerio tiene su lugar en la obra de Dios. El propósito de estos dones es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo nos dice que estos dones y ministerios están destinados a continuar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto nos habla de la madurez espiritual a la que todos los creyentes deben aspirar. La madurez espiritual no solo implica conocimiento intelectual, sino una relación íntima con Jesús. Significa que llegamos a conocer a Jesús de una manera profunda y personal. Esto nos lleva a una fe más sólida y a una vida que refleja cada vez más el carácter de Cristo. Pablo advierte a los creyentes sobre la importancia de no ser niños espirituales, fácilmente influenciables por toda doctrina que se presente. En un mundo lleno de filosofías y enseñanzas, es crucial que los cristianos tengan un fundamento sólido en la verdad de las Escrituras. La madurez espiritual nos protege de ser engañados por enseñanzas falsas. Nos capacita para discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Esta madurez se logra a través del estudio diligente de la palabra de Dios y una relación cercana con el Espíritu Santo. El propósito final de los dones y ministerios dados a la Iglesia es que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El crecimiento espiritual es un proceso continuo y dinámico en la vida del creyente. Significa llegar a ser más como Cristo en carácter y conducta. Este crecimiento se logra a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios, nos conectamos con otros creyentes, oramos, servimos y seguimos la dirección del Espíritu Santo. La madurez espiritual no es un destino, sino un viaje que dura toda la vida. Que cada uno de nosotros se esfuerce por vivir una vida que refleje la gracia y la verdad del Evangelio. Busquemos la unidad en el Espíritu y valoremos los dones y ministerios en la Iglesia. Persigamos la madurez espiritual y crezcamos en Cristo cada día. En el Evangelio de hoy encontramos el relato conmovedor de la llamada de Mateo, el recaudador de impuestos, por parte de Jesús. A través de esta enseñanza encontramos una historia poderosa de llamado, misericordia y la transformación que ocurre cuando respondemos al llamado de Cristo. En este Evangelio vemos cómo Jesús llama a Mateo, un recaudador de impuestos, a unirse a su grupo de discípulos. Este llamado es de gran significado y es un recordatorio de que Jesús no se limita a invitar a aquellos que son considerados religiosamente virtuosos o socialmente respetables. En cambio, su llamado es para todos, sin importar su pasado. El hecho de que Mateo fuera un recaudador de impuestos no era algo trivial. En ese tiempo, estos individuos estaban en gran parte despreciados por la sociedad, considerados pecadores públicos debido a su colaboración con los ocupantes romanos y su explotación de sus compatriotas. Sin embargo, Jesús vio más allá de la ocupación de Mateo y reconoció su corazón. El llamado de Jesús a Mateo fue un llamado a la transformación. Mateo dejó su mesa de recaudación de impuestos y siguió a Jesús, lo que representa una renuncia significativa en su vida. Este acto de obediencia es un recordatorio de que el Señor, a menudo, nos llama a dejar atrás aspectos de nuestra vida que nos separan de Él, para que podamos experimentar una profunda comunión con Dios. Después de su llamado, Mateo organiza una cena en su casa y, como era de esperar, muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores se unen a la fiesta. Este acto muestra la generosidad y la alegría que Mateo siente al haber sido llamado por Jesús. Su respuesta al llamado de Cristo fue inmediata y contagiosa.
Jesús se une a esta cena y esto despierta la crítica de los fariseos, quienes cuestionan por qué Jesús come con pecadores y recaudadores de impuestos. La respuesta de Jesús es profundamente espiritual. Esta respuesta de Jesús es esencial para comprender su ministerio y su mensaje. Él vino a buscar y salvar a los perdidos, a sanar a los quebrantados de corazón y a llamar a los pecadores al arrepentimiento. La frase que dice, misericordia quiero, y no sacrificios, es una referencia al Antiguo Testamento en el libro de Oseas y enfatiza la importancia de la misericordia y la compasión, por encima de las prácticas religiosas vacías. Jesús no estaba interesado en la autojustificación de los fariseos ni en su apariencia externa de piedad. Él buscaba a aquellos que reconocían su necesidad de salvación y estaban dispuestos a arrepentirse y seguirle. La cena, en casa de Mateo, se convierte en un testimonio vivo de la misericordia y el amor de Jesús hacia los pecadores. La historia de Mateo y su llamado por Jesús tiene muchas aplicaciones en nuestra vida hoy en día. Nos recuerda que todos nosotros, sin importar nuestro pasado, somos llamados por Cristo. Su llamado a seguirle y experimentar su amor y transformación es para cada uno de nosotros. También nos desafía a examinar nuestros corazones y actitudes hacia aquellos que pueden ser considerados pecadores o marginados en nuestra sociedad. Jesús se asoció con ellos y mostró misericordia y amor. Nos llama a hacer lo mismo y a ser portadores de su luz en un mundo que a menudo necesita desesperadamente su amor. Además, esta historia nos recuerda que la religión vacía y las prácticas externas no son lo que Jesús busca. Él anhela una relación viva y amorosa con cada uno de nosotros. Su llamado es a una profunda transformación del corazón, a un arrepentimiento sincero y a una vida de seguimiento comprometido. Queridos hermanos, la historia del llamado de Mateo por Jesús es un poderoso recordatorio de la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Nos muestra que ningún pecado o pasado puede separarnos del amor de Cristo. Nos desafía a responder a su llamado con alegría y generosidad, compartiendo su amor con otros. Y nos llama a buscar la misericordia sobre el sacrificio y a vivir una vida de profunda transformación en Cristo. Oremos juntos por la gracia de vivir una vida de misericordia y humildad. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por el ejemplo de Jesús, quien vino a este mundo para mostrarnos tu amor y tu compasión. En un mundo lleno de juicios y orgullo, te pedimos que nos llenes de humildad. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti y a tratar a los demás con respeto y amor. Señor de misericordia, te pedimos que nos des la gracia de perdonar a aquellos que nos han herido y de mostrar compasión a los que sufren. Que nuestras vidas reflejen la misericordia que recibimos de ti. Enséñanos a seguir el ejemplo de Jesús, quien buscaba a los pecadores y les ofrecía redención. Padre amoroso, te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos de tu paz en un mundo dividido. Que nuestra humildad y nuestra misericordia sean un testimonio de tu amor. Concédenos la fortaleza para vivir una vida digna en nuestra vocación cristiana, siguiendo las enseñanzas de tu Hijo Jesús. En su poderoso nombre, elevamos esta oración. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.